porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Con ustedes ahora, el mensaje de la palabra de Dios. El capítulo 24 del Evangelio de Lucas, y quiero leer el versículo número 32 solamente. Y la palabra del Señor dice: y decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ahora sí puede sentarse. Quiero, hermanos, con la ayuda de Dios esta mañana, hablar acerca de los corazones confortados. Realmente yo quiero que en esta mañana usted se imagine por un momento un panorama. Imagínese usted un día de primavera donde usted puede observar flores a su alrededor, un clima sumamente agradable, no con frío pero tampoco con calor, sino que una temperatura, hermanos, templada, una brisa que sopla sobre su rostro. Imagínese usted un día sin ningún tipo de problemas, sin ningún tipo de preocupación en la vida, encontrándose usted gozando, disfrutando de salud, disfrutando de una paz financiera, hermanos, con mucho amor de parte de su familia, sintiéndose muy atendido, sintiéndose muy enérgico, en óptimas condiciones, hablando saludablemente. Imagínese un día, hermano, yo lo diría, imaginémoslo casi perfecto. Yo creo que todo ser humano de alguna medida busca la paz, busca la tranquilidad, y lo que menos el hombre quiere es estar enredado en problemas. ¿O a quiénes de ustedes les gustan los problemas? Yo creo que solamente aquellas personas que son masoquistas, que les gusta sufrir, son aquellos que les gustaría estar en esas condiciones, pero esos son raros, hermanos. Porque normalmente el hombre lo que anda buscando es paz, es tranquilidad. Sin embargo, si nos ponemos a pensar en el contraste de esta escena que les he relatado, aquí en este Evangelio de Lucas encontramos a dos hombres que iban camino a una aldea llamada Emaús. Pero ¿cuál era la condición de estos dos hombres? Si usted lee los capítulos anteriores, se nos viene narrando el momento en el que el Señor Jesucristo es arrestado. Y después, hermano, de todo el proceso que le hicieron a él, cuando fue burlado, fue abofeteado, le dieron, hermano, de látigos, lo golpearon tanto que la palabra de Dios dice que su rostro había quedado desfigurado, y era una profecía que habría de cumplirse, porque el profeta Isaías ya lo había anunciado. Y él habría de decir en qué condiciones habría de quedar el Mesías. Pero después, hermano, de todo ese relato de estos capítulos y versículos anteriores, usted notará que la misma Biblia nos presenta que en el momento donde Jesús necesitaba a su lado a los discípulos, donde él necesitaba por lo menos el apoyo moral de ellos, porque es bonito cuando alguien, hermano, está metido en dificultades, tener por lo menos el apoyo moral de alguien. Pero en ese momento más crítico y más difícil de la vida de Jesús, la Biblia nos relata que todos los discípulos, hermano, todos completamente se apartaron y dejaron a Jesús metido ahí en ese problema en que él se encontraba. Y de todos aquellos que habían dicho: Señor, yo hasta la muerte te voy a seguir, cuando llegó el momento del conflicto, cuando llegó el momento del problema, no se encontraba ni siquiera uno. Hermanos amados, en cuántas ocasiones nos hemos encontrado en situaciones similares, cuando quizás tú has necesitado una oración, por lo menos, o alguien que te diga: hermano, hermana, no se preocupe, yo estoy orando por usted, aprenda a esperar en el Señor, yo sé que Dios habrá de darle a su tiempo la respuesta, yo sé que Dios a su momento, al tiempo de Él, Dios responderá a su necesidad o a su situación. Pero llegan momentos en la vida donde nos encontramos solos, llegan momentos en nuestras vidas donde, hermano, todos se hacen a un lado cuando lo ven en dificultad.
En el mundo se acostumbra que mientras el hombre tiene dinero, mientras el hombre, hermano, anda la cartera llena de tarjetas de crédito y en sus bolsas anda mucho dinero, ahí salen muchos amigos. Y dice, oh no, mi amigazo. Pero cuando por causa del mismo dinero, porque la Biblia dice que la raíz de todos los males que es, no es el dinero, sino es el amor al dinero, que es algo muy diferente. Y el hombre, hermano, por amor al dinero hace cosas indebidas. Cuando el hombre tiene suficiente dinero, se olvida de Dios y comienzan a salir muchas amistades que le inducen a los vicios, que le inducen a hacer cosas, hermanos, que van en contra de la palabra de Dios. Y es ahí donde el hombre comienza a perderse cada día más, hasta llegar al punto que se queda sin nada, se queda sin trabajo, se queda sin dinero, se queda sin hogar, lo pierde todo. Hay muchos que han perdido todo completamente, incluyendo su familia, sus hijos, su esposa, lo han perdido todo por causa de los vicios. Y cuando el hombre se encuentra en esta condición que ya no tiene más dinero, entonces desaparecen todos aquellos que decían que eran sus amigos. Desaparecen totalmente, como que la tierra se los tragó. Ahora, hermanos, ¿por qué menciono esto? Porque la historia que nos relata Lucas en este capítulo número 24 es una historia donde se nos presentan a los discípulos de Cristo, que ellos, cuando el Señor les llama, ellos toman la determinación de dejarlo todo. Dejaron sus redes, dejaron sus trabajos, lo dejaron todo por seguir a Jesús. Sin embargo, cuando Cristo muere, ¿cómo cree que ellos se encontraron? Hermano, ellos llegaron a pensar que había llegado el momento del fin para ellos. Todas sus esperanzas se fueron al suelo. Todo lo que ellos habían planeado, parece que todo se había terminado para ellos. Me llamaba la atención cuando leía, cuando aquellas mujeres, María Magdalena y María, la madre de Jacob, llega, hermano, al sepulcro. Y cuando ven que el sepulcro donde Jesús había sido puesto, en primer lugar la piedra estaba removida y la tumba estaba vacía, y aquellas mujeres, yo quiero imaginarme el rostro que pusieron, pero ya no estaban y se pusieron tristes. Pero en ese momento, hermano, se les aparece un ángel y les dice: ¿por qué ustedes buscan entre los muertos al que vive? Él está vivo, Él ha resucitado, le dice aquel ángel. Así que ya no estén tristes. Aquellas mujeres salen de inmediato corriendo y llegan a dar las buenas noticias y a decirle a los discípulos: ¿saben qué? Fuimos a la tumba, pero la tumba está vacía. Se nos apareció un ángel y dijo que Jesús había resucitado. Mire, comienzan las buenas noticias después de aquella tragedia. Sin embargo, es muy interesante notar cómo los discípulos no creyeron en su totalidad al mensaje anunciado por aquel ángel, aun cuando Jesucristo él mismo les había dicho que era necesario que él muriera, pero él ya les había dado las noticias que iba a resucitar. Pero a los discípulos, en el momento del conflicto, en el momento del dolor, de la angustia, de la desesperación, se les había olvidado aquellas palabras, se les había olvidado las promesas que Dios les había dado a ellos. ¿Acaso no es cierto que esto es muy común dentro del ser humano? Cuando el hombre se encuentra atribulado, cuando el hombre se encuentra enfermo, cuando el hombre se encuentra desesperado, se olvida de su Creador. Y aún yo diría más, aún la misma iglesia de Cristo, cuando estamos pasando por problemas, hermanos, que son fuertes, se nos olvida quién es nuestro Dios. Y se nos olvida quién es el que está de nuestra parte y quién ha prometido, hermano, pelear las batallas por nosotros. La Biblia dice que Él va como poderoso gigante delante de nosotros para sacarnos de victoria en victoria, aun cuando las cosas se presentan difíciles. Amada iglesia de Cristo, ese mismo día que Jesús había resucitado, se les aparece a dos de sus discípulos. Eso usted lo encuentra en el versículo 13, donde dice: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, lo cual sería equitativo a 11 kilómetros de Jerusalén. Pero mientras ellos iban hablando sobre aquella noticia que aquellas mujeres habían llevado a sus discípulos, ellos iban, hermano, discutiendo sobre el asunto. O sea, iban hablando, iban preguntándose, iban interrogándose: ¿y qué habrá pasado?
¿Será que realmente estas mujeres vieron a ese ángel? ¿O será que por el dolor que embarga el corazón de ellas, nos dijeron eso para traer un poco de alivio o de calma a nuestro dolor? Y mientras ellos iban conversando, mientras ellos aún, hermanos, se preguntaban, ¿será que se robaron el cuerpo de Cristo y por eso no está allí en la tumba? Porque hasta este momento no había una certeza, no había una seguridad, no había una convicción de parte de ellos que creyeran aquel anuncio. No solamente de Cristo, sino el ángel que le había hablado a aquellas mujeres para darles esa buena noticia. La Biblia, hermano, nos relata que mientras ellos iban hablando acerca del tema, se les aparece un hombre que ellos lo veían como un forastero, alguien que iba de paso, iba en el camino. Y este forastero para ellos, hermano, se pone junto a ellos y también comienza a platicar y comienza a preguntarles. Y les dice, mire, si no es mucha indiscreción, pero ¿de qué van hablando ustedes? Y aquellos dos hermanos sorprendidos le preguntan y le dicen, ¿acaso no te has dado cuenta de lo terrible, de la terrible situación que ha sucedido? Y él les dice, bueno, pero ¿y de qué están hablando pues ustedes? Estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de un profeta que Dios había enviado. Oiga, aún no lo habían reconocido como el Hijo de Dios, porque lo presentan como un profeta. Mi amado hermano, el mismo dolor había provocado que ellos estuvieran ciegos, cuando era el mismo Cristo de la gloria el que había llegado en ese momento de dolor, en ese momento de tristeza, en ese momento de dificultad. Dios había llegado a ellos. Mire, hermano, yo quiero decirle algo, y es que el Señor siempre llegará a tiempo en los peores momentos de nuestra vida. Dios ha prometido estar con nosotros, Dios ha prometido estar con su pueblo. En ese momento de tristeza, de dolor, en ese momento de sombra para ellos, Cristo llegó y Él hacía cuenta y caso que no sabía nada. Y siguieron conversando. Y aunque parecía que aquel forastero estaba desactualizado con las noticias, hermanos, sin embargo, el Señor les dice, ¿qué plática y son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes?, les pregunta el Señor. ¿Por qué están tristes? Hermano, porque ellos iban hablando, pero me los imagino con aquel rostro de tristeza, de dolor. Porque como dije, todas las esperanzas que ellos tenían se habían ido fuera. Recordemos que para los discípulos Jesús era su maestro. Por cierto, es interesante un dato que hace poco estudiaba, y es que el 75% de su ministerio Cristo lo pasó enseñando a la gente, enseñando a sus discípulos. El 75% enseñanza, por eso le llamaban maestro. Es de ahí donde deriva el nombre maestro, porque un maestro es aquel que enseña. Y Cristo enseñaba todas las verdades eternas, y por eso le llamaban maestro. Pero no solamente era el maestro de ellos, también era su mentor, era su amigo. Pero se había ido, para ellos había muerto, y de remate se habían robado el cuerpo. Entonces piensa, hermano, la tristeza que embargaba el corazón de ellos. Pero la Biblia, hermano, nos declara que mientras Jesús les hacía esta pregunta y les decía, ¿por qué es tan triste?, uno de ellos, que su nombre era Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido estos días? O sea, tú eres el único forastero que no se da cuenta de las noticias. Mire, sabemos que para esa época no existía el internet todavía, hermano. Pero cuando sucedían cosas que eran trascendentales, cuando sucedían cosas, hermano, que eran graves, usted sabe que lo que más rápido llega a los oídos de los seres humanos son las malas noticias. ¿Sí o no? Si alguien hace algo bueno, esas noticias no se corren. Dígame, ¿qué ha hecho usted de bueno? Quizás ha hecho muchas cosas. La pregunta es, ¿se ha dado cuenta la gente? ¿Se ha dado cuenta de las cosas buenas que usted ha hecho? No. ¿Por qué? Porque la gente no lo felicita, la gente no le dice, hermano, estoy orando por usted, pero haga algo malo y rápido toda la gente va a saber. Como dijo un varón, ¿verdad?
Si vemos esa pared y la pintamos de blanco, completamente toda de blanco, pero ponemos un punto negro ahí, ¿qué cree usted que va a ver la gente? Va a ver toda la pared blanca, va a ver la limpieza, el esplendor, el color, la pureza del color blanco, ¿o cree que se va a enfocar en el punto negro? Así, bueno, ¿y ese punto ahí qué hace? Eso está arruinando la pared y va a comenzar a criticar. Lastimosamente así es el ser humano. Hermanos, acá ellos estaban diciendo, tú no te dabas cuenta, ¿acaso estás desactualizado de las noticias? Y entonces él les pregunta qué cosas, y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y hablando de él, ¿acaso nunca oíste de él si era un profeta de Dios? Pero sabe que llega el momento, hermanos, donde el Señor tiene que reprenderlos. Yo sé que ellos tenían muchas razones para estar tristes. Y no sé si usted ha venido triste hoy, esta mañana. Si usted no está triste, entonces sonríe. Y dígale al que tiene a su lado, sonríe porque el Señor nos ama. Sonríale, Dios es bueno. Mira, a pesar de los problemas, de las dificultades, Dios es bueno. Pero hay causas, hermanos, muy comunes por el cual el hombre se entristece. El que tiene un negocio, cuando pierde su capital, siente que perdió hasta su vida. Y se pone triste, dice, ay, me quedé en la ruina, estoy en la quiebra. Aquel que labra la tierra, aquel que siembra, aquel que espera una cosecha, cuando viene una tempestad, cuando viene una lluvia, hermano, y echa a perder toda esa cosecha, ¿cómo cree que se pone? Triste. Hermanos, hay muchas razones. Aquella mujer que ve su hogar convertido en un infierno, cuando ve la infidelidad de su esposo, cuando tiene hijos que son malcriados y no le obedecen. ¿Cómo se pone el corazón de una madre? Triste. ¿Qué razones usted tiene para estar triste esta mañana? Quizás alguien puede decir, hermano, si conociera mi vida, no he pagado la renta, no tengo trabajo, nadie me quiere, yo no soy importante para nadie. ¿Cuántas razones quizás podríamos tener, hermanos? Pero si hay algo que nosotros debemos de entender en la palabra del Señor, es de que Dios nos conoce. Y yo quiero que vaya conmigo al libro de los Salmos, capítulo 103 del libro de los Salmos, el versículo número 14. Escuchen lo que el Señor nos dice, hermanos, a través de esta escritura. Capítulo 103 del libro de los Salmos, en el versículo 14 dice, porque Él conoce nuestra condición. Él conoce tu condición y también Él sabe, y no solamente sabe, sino que Él se acuerda, dice el salmista, que somos polvo. ¿Sí sabía que usted del polvo, hermano, fue creado? No viene del mono. No crea esas teorías diabólicas, la teoría de Darwin, porque los monos siguen siendo monos y el hombre sigue siendo hombre hasta este día. Si no, siguieran saliendo más seres humanos de los monos, pero no, el mono ahí se ha quedado como mono. Amados hermanos, Dios conoce nuestra condición. ¿Y qué significa eso? Que Dios no pasa por desapercibido. Dios, hermano, no ignora tu necesidad, Dios no ignora tu dolor, Dios no ignora tu tristeza. Dios no lo ignora. Él sabe en qué condición tú te encuentras. Y qué maravilloso es saber que a Él le agrada acompañarnos en esos momentos de tristeza y de dolor. En los momentos más tristes, Dios está con nosotros. El detalle es que muchas veces no nos damos cuenta. Por eso me gusta la escena de los pasos de Cristo en la arena. Y no solamente aparecen las pisadas de Él, sino que aparecen las pisadas de un ser humano. Y van caminando juntos de la mano, y van marcadas las pisadas de Cristo y las pisadas del hombre o la mujer. Pero de pronto una de esas huellas desaparece y solamente quedan las pisadas de Cristo. Y es ahí donde el hombre se cuestiona y le dice, Señor, ¿por qué en los momentos del trayecto de mi vida, esos momentos más difíciles que yo he pasado, por qué en esos momentos solamente se ven unas huellas? ¿Por qué me dejaste solo? Pero es ahí donde el Señor dice, lo que pasa es de que en los momentos más difíciles yo te tomé en mis brazos y te cargué. Y las pisadas que ves no son las tuyas, sino que son las mías. Hermanos, qué bueno es Dios. Pero llega el momento donde el Señor tiene que exhortar a sus discípulos.
Mientras ellos están relatándole a aquellos dos hombres, es que mira, lo que sucede es que aparte de que el profeta, el que era nuestro maestro, aparte de que murió, fíjate que en este día por las mañanas, muy temprano, llegaron dos mujeres, María Magdalena y María, la madre de Jacobo, y resulta que ellas nos dijeron que el cuerpo de Cristo ya no estaba allí. Y mientras ellos estaban relatando esto que había sucedido, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Vea con la autoridad que Cristo les habla. Ahora, ¿por qué Dios les habla así? ¿Por qué Cristo les habla así? Si ellos lo que necesitaban en ese momento era unas palabras de confortación. Y quizás alguien puede decir: pero qué bárbaro Cristo, ¿no? Qué pesado, ¿cómo les habló? Mi hermano los agarró allí, directo, insensatos y tardos de corazón. Imagínense que en el momento, hermano, de prueba y difícil, alguien venga y en lugar de recibir palabras de aliento, usted sienta que le están hablando fuerte. ¿Cómo se sentiría? Que le digan: es que usted es un cabezón, no entiende. Quizás usted puede ponerse ahí medio extraño y decir: hermano, pero ¿qué le pasa? Si le acabo de explicar cuál es mi condición, cuál es mi situación. Pero mire, Jesús tiene que exhortarlos y decirle: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Por qué? Porque a estas alturas había incredulidad en el corazón, como muchas veces sucede dentro de la iglesia de Cristo. Dios nos habla, y cuando estamos pasando por situaciones difíciles, lo que hacemos, aparte de llorar, es a veces reclamarle a Dios: Señor, pero si yo soy tu hijo. Señor, pero si yo soy tu siervo. Señor, pero si yo soy tu sierva. Señor, pero mira, si he tomado el reto de liderazgo. Señor, pero si me he dispuesto a servirte. Señor, pero si cuando se anuncia evangelismo, yo soy el primero en anotarme y en anunciar tu palabra. Señor, pero si en el trabajo yo comparto de tu palabra. Y quizás usted puede decir: pero ¿cómo es posible que después de trabajar, después de sacrificar mis horas, mi tiempo, mi familia, después de darme el todo por el todo, el Señor venga y me pague de esta manera? Esas son las cosas que nosotros, los seres humanos, no entendemos muchas veces. ¿Cuál es la forma, cuál es el obrar de Dios? Pero yo quiero decirte que Él tiene todo bajo control. Y también quiero decirte que después de la tormenta viene la calma, viene la paz, viene, hermano, el gozo de Dios. La Escritura nos relata cómo Cristo les comienza a recordar y les dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Lo que pasa que a ustedes, muchachitos, se les olvidó. Se les ha olvidado las escrituras. Desde mi siervo Moisés, allí estaba lo que habría de acontecer. Pero dice que llegaron a la aldea a donde iban, llegaron a Emaús. Pero este forastero se hizo como que iba más lejos. Y entonces ellos le rogaron y le dijeron: mira, quédate con nosotros. Le insistieron y le dijeron: quédate. Posiblemente le habrán dicho: mira, ya es tarde, de noche es peligroso, te invitamos para que te quedes con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado. Y Jesús, hermanos, aceptó quedarse con ellos. Pero es en ese momento cuando está con ellos, dice la Escritura en el versículo 30, que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Y entonces allí se recordaron ellos de lo que nosotros, ¿verdad?, comúnmente conocemos como la última cena. Y es hasta en ese momento cuando ellos se dan cuenta que ese forastero que ellos decían estaba haciendo lo mismo que había hecho Jesús en la última cena. Dice que le fueron abiertos los ojos. Y hasta ese momento se dieron cuenta y se les comenzó, hermanos, a esclarecer el entendimiento. Pero dice el versículo 32, que fue el versículo que leímos inicialmente, y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Pero dice el versículo 33 que levantándose él la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido en Sidón. ¿Y saben qué? Ahora nosotros lo vimos, caminamos con Él, se nos apareció el Señor. Aunque al principio estábamos ciegos, al principio no veíamos con claridad. Ya comenzaron, hermanos, ellos a narrarle lo que había acontecido. Y les digo en la forma como había partido el pan. Y mientras está presentando este anuncio, estos dos que llegan nuevamente a Jerusalén, si seguimos leyendo los demás versículos, dice que mientras aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros.
Y entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían a un espíritu. Mire, es que una cosa, y de eso debemos aprender, hermanos, esta mañana. Una cosa es que a usted le cuenten y le digan: es que Dios ha hecho esto en mi vida, es que yo he visto la gloria de Dios, yo he sentido esto. Una cosa es que alguien te dé un testimonio de sus experiencias, pero es muy diferente a que tú mismo veas con tus propios ojos la gloria de Dios, que tú mismo experimentes lo que Dios es capaz de hacer en tu vida. Eso es diferente. Que alguien te cuente, que alguien te dé un testimonio, a que tú tengas tus propias experiencias. Los discípulos estaban todavía atemorizados y mientras aquellos dos les estaban diciendo: miren, esto sucedió, se nos presentó cuando íbamos camino a Emaús y nos habló y nos dijo estas cosas. De ahí lo hicimos pasar porque él quería irse de largo, pero partió el pan con nosotros y nos repartió. Y mire, mientras ellos estaban ahí, el Señor viene y se les aparece ahora a los 11 discípulos. Ya no solamente a 2, a 11. ¿Pero qué hicieron ellos? Se atemorizaron. ¿Será que estamos viendo un espíritu? Dijeron. ¿Sabe por qué a veces Dios, hermano, no obra milagros dentro de la iglesia? Porque yo le aseguro que si nos traen un muerto aquí y oramos por él y Dios lo levante, porque es el Señor el que resucita muertos, amén. Yo le aseguro que habrían muchos que saldrían espantados corriendo y otros se desmayarían ahí en el asiento. ¡Oh, el muerto! Por eso es que a veces la iglesia, hermano, no ve la gloria de Dios, porque hay incredulidad en los corazones. Y entonces el Señor dice: no, si yo no quiero que se muera de un infarto, todavía tiene mucho trabajo. Por el Señor a veces, hermano, no opera grandes milagros, no como lo hacía en la antigüedad, porque muchos serían incrédulos. Mire, los mismos discípulos que habían comido con Jesús, habían andado con Jesús, habían vivido, hermano, tantas experiencias juntos, y ahora que el Señor se les aparece están de incrédulos y atemorizados. Pero Él les dice: ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué están así? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mire, el Señor conoce los pensamientos. ¿Sabes que Él conoce qué es lo que tú estás pensando en este momento? Dios sabe. El Señor conoce qué estás pensando en este momento. El Señor sabe si usted está atentamente escuchando su palabra, o el Señor sabe aquellos que divagan en sus pensamientos y están pensando: ay, qué lindo día para ir a jugar fútbol, mejor esta mañana hubiera hecho eso, o ahorita estuviera dándome un banquete, hubiera ido, ¿qué? Al bufete chino, porque hay mucho que les gusta a los chinos, ¿verdad? Digo, la comida. Pero Dios sabe aquellos que han venido con hambre y sed de justicia. El Señor conoce aquel pueblo que ha venido sediento de, hermano, para recibir de Él, para adorarle, para exaltarle y para recibir su palabra. Dios lo conoce porque Él escudriña lo más profundo de los corazones. Pero en ese momento donde ellos estaban atemorizados, donde ellos estaban turbados y ya no hallaban ni qué pensar: bueno, esto nos dicen una cosa, las mujeres también nos dijeron otra cosa, y ahora ya no es cuestión de que nos estén contando testimonios, sino que aquí está, será el Espíritu de Jesús que ha venido a visitar. Como usted sabe, que hermano, todo el tiempo, desde hace tantas generaciones, la gente, hermano, tiene tantos pensamientos que se les aparece no sé qué, y que fíjese que se me apareció mi papá, dice, o sea, ya se murió, hermano, hace 30 años. Y hay gente que dice que se le apareció. Y hay creyentes que todavía, hermano, creen a esos cuentos. No, sí, es que yo por eso tengo mis migajos de ajos allí colgados atrás de la pared. Y yo por eso dejo el Salmo 91, así abro la Biblia y lo dejo en el Salmo 91, porque allí dice: el que habite el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así, para que todo chamuco, todo demonio que llegue salga corriendo, dice. Es cierto, la palabra de Dios es poderosa, pero es poderosa para todo aquel que cree, dice la palabra. Usted puede darle la Biblia a un ateo y no le va a servir de nada, porque ellos no creen en la palabra. Usted les puede hablar y decir: es que la Biblia dice, y ellos lo primero que manifiestan es: pero si es que la Biblia le hicieron hombres pecadores igual que tú y que yo, dice. Y cada quien es libre de creer en quien quiera. Pero es que esta Biblia trae efecto cuando el hombre cree. Y esto es lo que Jesús les estaba diciendo a aquellos dos. Ya los profetas les dijeron lo que habría de suceder, y el problema de ustedes es que ustedes no han creído. No creen, duros de corazón, insensatos. Los exhortó, hermano. Pero ahora se les aparece. Pero mire Jesús, hermano, en medio de la turbación, en medio de aquel conflicto que ellos estaban pasando, atemorizados, Él les dice: miren mis manos y miren mis pies. Yo soy, les dice, yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Es aquí donde vemos la unión hipostática, hermanos.
¿Y qué es eso? ¿Se come? La unión hipostática se le conoce precisamente porque Jesucristo era 100% Dios, pero también fue, hermano, y es 100% hombre, de carne y hueso. Y aquí tenemos un ejemplo de esa unión hipostática, porque Él está diciendo: miren mis manos y miren mis pies, yo mismo soy. Y si no me creen, vengan, tóquenme, palpen y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos, los pies, y como todavía ellos, hermano, dice, de gozo no lo creían. Tan emocionados estaban que yo no sé si hey, Pedro, pellizcame, ¿será verdad esto? ¿Será que Cristo sí ha resucitado? No, pero pellizcame, es que no puede ser. Si nosotros allá de lejitos vimos cómo lo habían crucificado, y es más, si estaba en la tumba. Pero yo quiero decirte, amada iglesia, que recuerdes esto y que no se te olvide. Y también a los amigos que hoy nos visitan, yo quiero decirles que Cristo está vivo. Cristo está vivo y Él vive para siempre, porque Él es eterno. Él dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo encontrarás la paz. Si te encuentras atribulado, si te encuentras cansado, si hoy has venido cargado, echa toda tu ansiedad y toda tu carga sobre Él, porque Él quiere traer paz a tu corazón. Él quiere ayudarte. El Señor le dice: tranquilo, yo soy. Y para que vean que yo soy, tengo hambre, deben de comer, les dijo. Y tenían por ahí un pez asado. Y entonces les dijo: a ver, denme lo que ahorita me lo devoro. Un espíritu puede comer, ¿no? Dios se les había presentado. Jesucristo se había manifestado. Él se había revelado nuevamente a sus discípulos. Y yo quiero decirte que hoy Jesucristo quiere revelarse a tu vida, pero solamente hay una cosa que tú necesitas hacer, y es creer en Él. ¿Sabe por qué habrán millones de millones de millones de personas que se van a ir al infierno? Por su incredulidad, porque no creen. Porque cuando se les hace la invitación para que vengan a entregar su corazón a Jesús, ellos dicen: no es necesario. Todo mundo hoy dice: si yo soy hijo de Dios también, que tengo unos pecaditos por ahí, pero como Dios es amor. Y esa es la excusa del ser humano. Aun cuando Dios habla directamente, aun cuando Dios ha manifestado, aun cuando hay evidencia de que Él es real, hay personas que se dan el lujo, porque yo diría, eso es un lujo, hermano, se dan el lujo de rechazarlo. Mas lo que no saben es que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y si usted desprecia a Cristo, si usted lo rechaza, un día será despreciado y será rechazado también. Pero si usted hoy obedientemente se rinde a los pies de Cristo y le dice: Señor, reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón y de tu amor en mi vida. La Biblia dice que el corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Y por eso yo quiero invitarte para que esta mañana, amada iglesia, amado amigo, te atrevas a creerle a Dios. Tú que has venido cargado de problemas, cree al Señor, confía en Él, que Él está aquí para auxiliarte. Él no nos ha abandonado. Él está dispuesto a ayudarnos. Y amado amigo, tú que has rechazado cuántas veces a Cristo, ya no lo sigas haciendo, porque has estado perdiendo tu tiempo. Ha llegado el momento donde debes de aprovechar la oportunidad de vida que Dios te ha dado, porque tarde o temprano el Señor vendrá a ajustar cuentas contigo. ¿Y qué vas a responderle? ¿Qué le vas a decir? No tendrás ni una excusa. Por eso hoy te invito para que inclines tu cabeza, cierra tus ojos y hoy vamos a orar a nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, Dios amado, te damos gracias en este día por tu bondad, por tu misericordia. Señor, gracias porque a través de tu palabra nos damos cuenta que siempre tu intención desde un principio ha sido estar cerca del hombre. Señor, tus propósitos siempre han sido el poder llegar en el momento de dolor, en el momento de necesidad. Tú siempre has estado dispuesto, Señor, para estar con cada persona que se encuentra triste, que se encuentra desesperada. Por eso hoy clamamos a ti y te pedimos que nos ayudes, Señor, a creer a tus promesas. Señor, creer a tu palabra. Quita toda incredulidad de nuestros corazones para que podamos alcanzar, Señor, de tu gracia, podamos alcanzar de tus favores. Aleluya. Mientras tú estás orando a Dios en este momento,
Dios conoce tu corazón. Él conoce tus necesidades. El salmista decía, porque Él conoce, Él te conoce y Él sabe que eres polvo. Pero bendita sea la gracia, la misericordia de Dios que ha sido extendida a favor de nosotros. Que en este día Dios nos está visitando en este lugar, porque su Espíritu Santo es el que se mueve en medio de nosotros. Y el Señor hoy quiere abrazarte. Hoy quiere estar junto a ti en este momento donde tú estás quizás triste, quizás tienes algún problema, quizás tienes cierta necesidad en tu corazón. Pero el Señor te ha traído hasta este lugar porque Él quiere abrazarte. Él quiere ayudarte. Él quiere hacer algo maravilloso en tu vida. La pregunta es, ¿vas a permitirle a Jesús? Por eso, mientras la iglesia de Cristo está orando, está clamando a Dios, hoy queremos hacer una oración muy especial por todas aquellas personas que hoy quieren rendir sus corazones a Jesús. Tú que necesitas a Cristo. Yo quiero explicarte por qué razón en las iglesias cristianas evangélicas hacemos siempre esta invitación para que nuestros amigos acepten a Jesús en el corazón. Aceptar a Cristo es decirle: Señor, yo quiero que de ahora en adelante tú entres en mi corazón. Quiero que tú gobiernes mis pensamientos. Quiero que tú me hagas una persona diferente. Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les da la potestad, Él les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Por eso, si tú quieres formar parte del pueblo de Dios y dejar de ser creación, porque todos somos creación, pero hijos no son todos, hoy el Señor te da la oportunidad para que tú vengas delante de Él y le digas: Señor, yo te necesito en mi vida. Por eso hoy vamos a orar por todas aquellas personas que hoy van a entregar sus corazones a Jesús. Tú que necesitas el perdón de Dios, voy a pedirte para que pases aquí al altar. Dios le bendiga. Alguien más que hoy quiere ponerse a cuentas con el Señor, usted, Dios le bendiga a usted también. Todas aquellas personas que hoy quieran abrir sus corazones y decirle: Señor, yo te necesito en mi vida. Si usted gusta, puede ponerse sobre sus rodillas y mis hermanos van a estar ministrándole. Pero hoy es una mañana en la cual Dios quiere abrazarte. Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere ayudarte. No importa en qué condición tú hayas venido, esta mañana el amor de Dios quiere manifestarse a través de tu vida.